Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Castillo y les vengo a hablar sobre los convertidores. Los convertidores se pueden clasificar en dos, el convertidor Buck y el convertidor Boost. Un convertidor Buck o un convertidor reductor es un convertidor de potencia de corriente continua a corriente continua que reduce el voltaje mientras aumenta la potencia. El circuito es muy simple, utilizando un diodo, un inductor y un condensador. Para entender esto, utilizaremos el simulador multisim y requeriremos del uso de un generador de funciones y dos voltímetros. El generador de funciones lo conectaremos de la siguiente forma. Configuraremos el generador de funciones que nos entregue una señal cuadrática a una frecuencia de 5 kHz y una amplitud de 5 voltios pico. Esta amplitud se la utiliza ya que este switch se enciende a los 5 voltios. Conectamos los voltímetros para medir su voltaje de entrada y para medir su voltaje de salida. Ponemos play a la simulación y podemos ver que el voltaje de entrada son 12 voltios y el voltaje de salida es reducido a 10.4 voltios. Podemos variar este voltaje de salida según el ciclo de trabajo. Podríamos poner el 100%, pero es imposible, entonces se pone automáticamente el 99%. Vemos que nos entrega 11,87 voltios. Y si lo calibramos a 75% el ciclo de trabajo, vemos que es reducido a 11.84, y si ponemos el 50%, vemos que el voltaje es reducido al 11,6, y si calibramos por último al 25%, vemos que el voltaje se reduce hasta el 10.4 voltios. El convertidor Boost o convertidor elevador es un convertidor de potencia de corriente continua a corriente continua que aumenta el voltaje mientras reduce la corriente. Es una clase de fuente de alimentación de modo conmutado. Su circuito es muy básico, solo utiliza un diodo, un inductor y un condensador. Para entender cómo funciona, utilizaremos un generador de funciones y dos voltímetros. El generador de funciones se conecta de la siguiente forma. Asimismo, al generador de funciones lo calibraremos para que nos entregue una función cuadrática. Esta vez lo pondremos a una frecuencia de 10 kHz y con un ciclo de trabajo del 25% y una amplitud de 5 voltios pico. Entonces, conectamos el primer voltímetro al inductor y el segundo voltímetro lo conectaremos a la salida o a la carga. Corremos la simulación, abrimos los voltímetros. Por ser un inductor, lo pondré en corriente alterna, y podemos ver que nos entrega un voltaje superior al voltaje de entrada, pero a medida que aumento la frecuencia, el voltaje se hace más estable. Y si aumento el ciclo de trabajo, aumenta la tensión de salida. Al 25% del ciclo de trabajo, podemos ver que nos entrega 14.8 voltios. Si lo ponemos al 50%, podemos ver que nos entrega 24 voltios. Y si lo ponemos al 75%, podemos ver que puede subir hasta 39 voltios.